Y para hablar de lo que se viene económicamente con el municipio cruceño, estamos ya en contacto con Alfonso Centellas, que es el nuevo secretario de Economía y Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Muy buenos días, gracias por atendernos. Ayer fue posesionado Johnny Fernández, pero el proceso de transición ya lleva más de un mes. ¿Con qué alcaldías se encuentran hoy? Muy buenos días, Gabriela. En realidad, sí, como usted dice, evidentemente, hace un mes y medio hemos iniciado un proceso de transición. La ley dice un proceso de transición transparente. Y en este proceso, lo primero que hemos hecho un relevamiento de información, reunirnos con todas las secretarías y direcciones para que nos expliquen justamente primero el funcionamiento y después la cantidad de documentación y volúmenes que había que manejar. Ya en base a esas reuniones hicimos también unas actas de complementariedad. Eran actas donde incluíamos documentos que nos podían entregar y una vez concluido ese reporte ellos tenían que preparar unas matrices donde se detalla toda la información que deben proporcionarnos. Acabado eso, entonces ya designamos nosotros subcomisiones para que ingresen a cada área, a cada departamento y a cada secretaría y puedan empezar no a revisar documento por documento, porque eso es imposible. Por ejemplo, en Contabilidad no van a revisar 5.000 documentos, sino conocer dónde están los documentos, que estén todos. Si me dicen aquí están 4.000 documentos, contar por lo menos los 4.000 documentos y empezar a mirar qué falencias, qué cosas inconsistentes habían. Ese fue el trabajo y lastimosamente tuvimos muchas unidades operativas, hemos tenido algunos lugares donde no se nos ha permitido hacer el trabajo y además donde la información no nos ha sido entregada tal como hemos pedido, o sea, bastante inconsistencia en ese tipo de documentación. ¿En qué reparticiones sucedió eso? Por ejemplo, una de las reparticiones donde no nos quisieron dar información y todo estaba por un lado, por otro, es Emacruz, que parece que le pusieron 7 llaves y bueno, y en Emacruz no había información, hemos pedido muchas cosas, algunas sí nos dieron, otras no, pero por ejemplo en otras áreas como auditoría no quisieron que veamos los informes de auditoría y ahí especialmente tuvimos un interés de ver los informes que había pasado con la licenciada Norma Borja, que cuando salió de la alcaldía dejó 80 informes y queríamos saber en qué estado estaban esos procesos después de un año por lo menos que no está. Y así la dirección de jurídica tampoco nos ha permitido mirar todo. El alcalde ha anunciado 10 auditorías. ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Nos puede compartir esa información? Bueno, las auditorías que se tienen que hacer son auditorías especiales, ¿sí? En primer lugar. Tenemos que, cuando estuvimos reunidos con la directora de auditoría interna, le pedimos de que no reformule el POA de auditoría. Ustedes tienen que saber que hay un POA que se presenta de la unidad de auditoría hasta la Contraloría. Entonces pedimos de que se paralice esa repostulación hasta que nosotros incorporemos o cambiemos las auditorías que necesitamos mirar y en las que en las que creemos que hay algunos problemas y que la sociedad debe saber. No tenemos el nombre claro, pero sí son varias obras en construcción, incluso estaba el BRT. Y tenemos que encontrar el proceso, porque no es solamente decir hacemos auditorías, sí, es la mejor voluntad de nuestro señor alcalde, pero también sigue un proceso que es aceptado por la Contraloría. ¿Y se ha podido confirmar a cuánto asciende la deuda municipal y de qué manera va a afectar a la actual gestión? Por supuesto que sí, Gabriela. La deuda registrada actualmente que está en los estados financieros que se envían al Ministerio de Economía y que son públicas asciende a 997 millones, básicamente 1.000 millones de bolivianos. Pero adicionalmente ya han sido aprobadas y están en la ciudad de La Paz 812 millones, donde está incluido crédito del BID, crédito de la CAF y un crédito de la KfW.
Esos créditos suman 812 millones que ya han sido aprobados algunos y otros que están en pleno proceso de aprobación. Por ejemplo, el tema del BRT está en la Asamblea. Eso, más los contratos que se tiene con empresas constructoras, que son 179 millones. Estos contratos de crédito se refieren a que las empresas constructoras están financiando 179 millones a 8 años y por supuesto hay que pagarles. Sumado todo eso, o sea, lo efectivamente contratado, registrado, más esto que está en la puerta y que ya pasa en no mucho tiempo, son 2.000 millones de bolivianos que tiene una deuda del municipio. Por supuesto de que algún momento la arquitecta Sosa comentó que está dentro de los parámetros y dentro de los ratios aceptables. Es verdad, está dentro de los parámetros aceptables, pero tampoco es muy manejable, porque eso, por ejemplo, nos obliga a tener que pagar bastante dinero en el servicio a la deuda, quiere decir la amortización, los intereses y las comisiones. Justo eso le iba a preguntar. ¿En cuánto tiempo calculan que podrán pagar esta deuda y de dónde va a salir ese dinero? Bueno, la deuda tiene varios plazos, no es una sola deuda, son varios plazos. Hay a 8, 10, 15 años, pero todo eso tiene que salir justamente del presupuesto municipal. Eso quiere decir que cada año por lo menos nos van a restar unos 400 millones de liquidez para poder cumplir con los compromisos asumidos. Ahora, la exalcaldesa interina aseguró que la recaudación del año pasado fue de 1.400 millones de bolivianos. ¿Ustedes han podido verificar este dato? Estamos verificándolos, Jimena, como les digo, hasta último momento. Ayer, lunes, recién entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, seguían entregándonos documentación notariada. O sea, todo lo que habíamos trabajado anteriormente en la parte del relevamiento de la información, bueno, ha quedado un poco en la nebulosa y ayer recién estaban terminando de entregar. Tenemos conocimiento de lo que se recaudó, de lo que no se recaudó, pero bueno, también pues los compromisos que ellos han asumido y han pagado, igual hace que el presupuesto se netee, ¿verdad? Uno de los desafíos que va a enfrentar esta nueva gestión es la reducción del presupuesto. ¿Cómo harán para aumentar las recaudaciones propias? Primero, la recaudación, ¿cómo vamos a reactivar nuestro presupuesto? Primero, es un compromiso del alcalde Johnny Fernández el reducir el gasto corriente. O sea, vamos a intentar bajar de 533 millones que consiste en pagar sueldos, agua, luz, teléfono, etcétera, a 433 millones. Estamos estudiando, estamos viendo, sabemos que hay muchísima gente supernumeraria, hay gente que tiene duplicidad de funciones y bueno, todo eso implica que hagamos un análisis completo de la parte de recursos humanos y bajemos por ahí. También la política de austeridad que está implementando el alcalde Fernández nos obliga a bajar mucho presupuesto en ítems que no creemos necesarios. Por ejemplo, comunicaciones tenía como 12 o 14 millones de presupuesto. Es totalmente excesivo y si ustedes han visto los últimos días de la arquitecta Sosa en la televisión, bueno, pues han sacado contratos hasta para despedirse de sus familiares, creo, ¿no? O sea, todo eso tenemos que disminuir y los gastos innecesarios van a ayudarnos a que se baje el gasto corriente. Por un lado, eso nos va a crear liquidez. Por otro lado, sí, seguramente estamos ya en el plan de ampliar el plan de emergencia para lograr que entren algunos recursos y bueno, está las alianzas públicas-privadas que sí son incorporación de recursos para obras, pero que también ayudan a dinamizar la economía. Eso implica una reformulación presupuestaria, porque la reformulación presupuestaria indica, si nosotros crecemos en ingresos, tenemos que crecer en gastos. Entonces, ese techo presupuestario que vamos a modificar nos va a permitir, además con algunas otras políticas adicionales, vamos a poder incorporar poco a poco mayores recursos al municipio. Para finalizar, secretario, usted fue parte de la administración de Nils Carmona en Guarnes y enfrentó un juicio oral junto a él. ¿Cuáles eran los cargos y en qué quedó este juicio?
Bueno, es un proceso que está ahí parado, un proceso político que ha sido manejado desde creo que el señor Mario Economero contra Nils Cambona, y bueno, eso está ahí parado. Bien, muchísimas gracias. Nos mantendremos atentos al trabajo.